All right. Welcome, everyone. Chris here with Leeloo. Thanks so much for hanging out. I apologize. I am totally late again. I don't know what's going on. I need to be sure I need to work on that. But I see some people are jumping in. So if you're just hanging out with us and you're just coming on board, let me know if you can hear me okay. On the screen, we have our special guest, and I'll be introducing him here in a few minutes here. Um, but I just want to be sure that you guys can hear me before I try to bring him on so we can go forward. So if you can hear me, let me know that you're good to go. Por aquellos que están aquí y hablan español, bienvenidos a Liri. Yo me llamo Chris. Ah, tengo el placer de ser el CEO aquí de Leeloo y hoy tenemos un invitado muy especial que es un trader con Leeloo y lo tenemos como invitado hoy y lo voy a introducir en unos momentos, pero antes que hagamos eso, vamos a probar el sonido aquí para estar seguro que ustedes lo oyen bien. So it looks like the sound is clear. So today's get together is going to be bilingual. So our guest is going to be speaking in Spanish. I'm going to be doing the best that I can to translate. And so he's on the screen right there with us. And so I'm excited for this. So I just ask that you be patient. I ask you that you show courtesy. I ask that you show passion. And any questions, whether it's for him or for Leeloo, please go ahead and ask. And we're excited about that. So, les voy a pedir a todo el mundo que por favor tenga pa, panse, pense, paciencia, yes, para hoy vamos a hablar en español y en inglés. Y a mí yo entiendo todo en español, pero sí me cuesta decir unas palabras. Desde que era pequeño siempre me ha costado hablar un poco de palabras. So, le pido que sean respetuosos y que nos ayuden y vamos yo creo que a pasar un buen tiempo y estoy muy feliz de estar aquí con nuestro invitado hoy. So, all right, so let me bring in our special guest. He's right here. You can see him. His name is Carlos. Let me unmute him. And again, this is going to be bilingual, so I'm going to try the best that I can here. So, Carlos, welcome. Let's see if we can. There we go. Carlos, how you doing? Welcome, Carlos. Bienvenido. Gracias por venir. Ok, hola, gracias Chris por invitarme y por invitar a todos los traders bueno, que estamos aquí buscando la consistencia y la rentabilidad. Y bueno, gracias a todos por la invitación. Yes. So he said, thanks so much for having me. Thank you for inviting me and having me on here for something that traders were always looking for consistency, and he's excited for today. So, gracias, Carlos. So, Carlos, comencemos un poquito aquí. Y me puede contar un poco de usted, bien, solo un poco de dónde es, solo un poquito de usted, como qué hace de trabajo, para que la gente lo pueda conocer un poco. Ok, And perfecto. so, what I'm asking him is just, Carlos, if you can just tell us a little bit about yourself, just so we can get to know you a little bit, where you're from, what's your name, what do you do for work? Ok, mi nombre es Carlos Calles, soy de Venezuela. El trabajo con un exchange, con una casa de cambio. Y bueno, empecé con el trading estando en Colombia cuando la pandemia. Hice un curso con un amigo venezolano y ahí fue donde inicié mi trading. Pues. Empecé a estudiar el trading. Bueno, desde mis inicios, bueno, fue fuerte. Perdí mucho dinero hasta que me di cuenta que necesitaba era practicar y conocerme a mí mismo en la parte o sea, y hacer un curso de psicotrading, de psicología. De hecho, Sí, ya estoy en un curso con una psicólogo de España y bueno, me ha ayudado bastante. Me ha ayudado perfecto. bastante. So, Carlos, vamos a ir, yo creo que un poco despacio solo para ayudarme a mí. So, Ok. Carlos, we're going to start out just a little slower just to help me out. So, you're from Venezuela. Usted de Venezuela, ¿verdad? Yes.
Perfecto, sí. ¿Y qué hace para trabajo? And what do you do for Eh, work? el cambios, como un exchange Okay, de divisas okay, entre los países de Chile, Colombia, Perú, okay. Estados Unidos, Oh, okay, good. Okay, como Venezuela. transportación de cosas, como de De, goods. no, de money, Oh, de divisas. dinero, okay. Ajá. Desde que lo vi sabía que usted es una persona de dinero. Se nota. Ah, bueno, gracias a Dios. So I asked Carlos what he does for work, and he does the exchange, currency exchanges through it looks like South America, and so pretty excited. And I joked around and said, since I looked at him, I knew he was a guy all about money. So very very good. Okay, qué bueno. Y usted, y estoy correcto, usted está casado y también su esposa también hace trading, ¿verdad? Sí, sí, ella también estoy casado y también ella hace trading. Qué bueno. Yep, and he's married, and his wife also does trading. So that's very, very exciting. Y antes que sigamos, Carlos, usted puede poner en el código suyo en el chat para el descuento del LP de 150K bundle que está 85% off, ¿correcto? Ok, sí, sí, eso es correcto. Perfect. Durante todo el mes de octubre. October. Yep. ochenta y cinco por ciento de descuento en Yep. las Lilo Pontas. Perfecto. So, yep, Robert, thank you for asking and reminding me. Yep, so Carlos is actually going to go ahead and post that code here so you can use it. This code is specifically linked to Carlos. So, as a way of Leeloo and a way of you guys saying thank you to Carlos for his time and for doing that amazing video that he did with us, we're honoring him and honoring you guys also with this code. His code is Ruta Express. That's RUTAXPRESS for 85% off the 150K bundle. And it does have all the edge enhancers except the 15 trading days. So please be sure you check that out. And this is a great way to honor Carlos and a great way to, of course, thank you guys for watching and listening. Por aquellos que estén oyendo, para decirle gracias a Carlos por sacar el tiempo y hablar con nosotros y hacer el maravilloso video que hizo. Que ojalá que ustedes tuvieran el chance de verlo. Este código, el Ruta Express, es para él es como el affiliate de este código. Él va a coger crédito para este código. So es para decirle gracias a él, pero también para decirle gracias a ustedes por escucharnos y por estar aquí. Le queremos dar gracias. Y este código está bien por todo el mes de octubre. So tienen chances para usarlo. Y ocupa más chances. Digamos que usted lo usó más que 10 veces. Ocupa que usarlo más que 10 veces. Mándenos un email y lo podemos ayudar a usted. So, ok, qué bueno, Carlos. Ok, so ya sabemos de dónde es. Sabemos que está casado. Su esposa también hace trading. So now we know, Carlos, we know about a little bit about you, where you're from. Your wife also does trading. So, very simple question. How did you get started in trading? ¿Cómo usted comenzó en la vida de trading? Ok, yo comencé estando en la pandemia porque me llamaba mucho la atención lo que era la bolsa de valores, claro, desde muy pequeño. Y un amigo, cuando estábamos en la pandemia, él por WhatsApp, él colocó en sus estados que estaba dando un curso de futuro financiero. Entonces eso me llamó la atención y bueno, me puse a hacer el curso estando en Colombia Mm-hmm. y bueno, y ahí fue donde comencé. Okay. So during the pandemic, he started. He got involved. He was very interested. The trading, the exchanges was very interesting to him, and so he. ¿Usted conoció un grupo en Colombia? No, 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 yo estaba en Oh, Colombia. usted estaba en Colombia. Okay. Yo He estaba was en in Colombia. Colombia. Yeah. Sí, yo estaba en Colombia de tránsito porque estaba visitando a mi hija en unas vacaciones que Okay. estábamos en Punta Cana, o sea, en República Dominicana, y la Uh fui a huh. llevar a Chile.
Y cuando regresé, me venía para Venezuela, me tuve que quedar en Colombia porque la pandemia no me dejaban regresar a Venezuela y me quedé en Gotcha. Colombia. Got it. Ujú. Yep. So he was stuck in Colombia during the pandemic, and that's when he was able to get involved and get more excited and look into it. Since the pandemic, he wasn't able to leave to his home country as he was traveling to visit with his daughter. So, okay, qué bueno. Y cómo cómo comenzó, pero cómo vio usted el qué pensó con usted. Okay, cómo comienzo, qué no sé, y me No, lo puede caminar por eso. sí, no, bueno, yo pensé que el trading era que iba a ganar muchísimo dinero, o sea, que iba a invertir y que iba a ganar muchísimo, muchísimo dinero así de la noche a la mañana. Y bueno, por supuesto, me di cuenta que no era así. Invertí dinero en una cuenta real con Ninja Trader y bueno, por no saber gestionar mis emociones, perdí el dinero que había colocado en Ninja Trader, en el broker. Entonces, después que perdí ese dinero, entonces empecé fue a buscar empresas de fondeo, porque como ya no tenía mucho capital, entonces empecé fue a buscar a empresas de fondeo y fue donde encontré a Lilo y empecé a practicar y aprender a gestionar mis emociones. Okay, qué bueno. Yep. So that's when he got started. You know, he thought he was just going to make a lot of money, but he was introduced and saw, got to know Leeloo and got involved with Leeloo. So, cuando usted comenzó con Leeloo, ¿qué usted vio o cuando usted comenzó? ¿Qué era dos cosas que usted cree que le costó mucho y que usted ahora la pudo ya no tiene ese mismos dos problemas, digamos? What are two problems, what are two things that you had to go through, and then you overcame those two things? Ok, dos cosas que me parecieron buenas del hilo es que puedo, ya hasta ahorita, puedo operar sin restricciones, que es lo que me hacía ver con otras empresas. Y la segunda es que veo que hay mucha confianza, mucha transparencia con Lilo, Uh-huh. desde el momento en que Chris, el CEO de Lilo, se contactó conmigo, porque a ti te gusta conocer mucho a los traders, ¿no? Uh-huh. Entonces me dio mucha confianza con Lilo. Okay. Um, he, okay. So, yep. So he got involved with Lilu. There was a lot of trust. He felt a lot of trust and confidence, and apparently we connected. And because I do like to connect with traders, and so that built some confidence there. So, pero hablando de trading específicamente, como digamos, cuando yo comencé trading, a mí me costó parar de overtrade, ¿verdad? Yo hacía un poco mucho overtrading. So, como, ¿qué son dos cosas que le costó a usted parar de hacer o controlar ya y ya tiene control de eso? So, just to clarify, so I'm asking him, what are two things that he struggled with and that he's been able to overcome in trading? Exacto. Bueno, el sobreoperar era una de esas Okay. y la otra era la gestión del riesgo, o sea, aceptar la pérdida. Esas son Gotcha. las dos cosas que desde un principio me costó mucho controlar, que ahora ya lo estoy controlando. Claro. Yep. So two things that he struggled with was over trading, which is very common. I struggle with that, and I'm sure many of you do too. And then the other one was accepting losses, losing, not being okay with losing trades, which I know that a lot of us also struggle with. So, ¿cómo usted pudo controlar eso? ¿Qué usted hizo para ayudarlo a controlar? What did you do to what steps did you take to help control and manage that? Bueno, lo que me ayudó muchísimo a controlar fue aceptar la pérdida. Y me di cuenta ahorita con la psicóloga, con la psicología del trading, es donde me di cuenta, los que tenía creencias limitantes en cuanto al dinero.
Entonces, ahora ya no me preocupo mucho por el dinero, sino que lo que hago es enfocarme siempre es a la gestión del capital, a manejar bien los riesgos. Perfecto. Okay. So one of the things that he worked with was, accepting the losses, managing that with psychology, and almost not worrying about or caring about it anymore. So, ¿y cómo usted pudo como para no hacer overtrading? Sobre El, operar. para no sobreoperar, me tomaba un límite máximo de pérdida diario y apagar la computadora. O sea, llegué a este límite de pérdida y apagar la computadora. O llegué a mi beneficio ponía un ejemplo, ganaba $100, listo, ya llegué a mi objetivo del día y apagaba la computadora. Me salía de Ninja Trader. Gotcha. Perfect. Yep. So one of the things he was able to do to avoid overtrading was simply walk away, turn the computer off. Whether he took X number of trades or once he made X number of dollars, and he was done. And so walking away, turning everything off, was the key for him to manage that. So, qué bueno. Y usted fue parte de unas competitions, ¿verdad? Ah, sí, 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 porque en ese momento quería como que medirme a mí mismo si en verdad como que era bueno, o sea, como que tener más confianza en mí mismo, en mis operativas. Y me registré en varios torneos con Lilo en octubre, noviembre y diciembre. Sí, bueno, gané, creo que fue octavo lugar en el primer torneo, después quinto lugar en el segundo torneo, y después hice uno con mi esposa, que fue un team competition, una competencia grupal, y quedamos mi esposa y yo en primer lugar. Okay, bueno. Yep. So he partook in the competitions, and um, he was able to through build some skills and confidence through those competitions, and him and his wife finished in first place. So which is very exciting. So qué bueno. Okay. Y yo sé que hablamos un poco antes de estar aquí. ¿Qué es algo que usted quisiera decirle a los traders? Seguro alguien que está comenzando por la primera vez o es nuevo a trading. ¿Qué es un consejo que usted le dará? So, we spoke a little bit before we started the call, and one thing is, what can he share with you guys? What can he share with somebody who's just getting started? What is something that he can tell them, to give some advice to? Ok, que no desistan de sus sueños. Esa es la primera, que no desistan de sus sueños, que crean en ustedes mismos, que ustedes lo van a lograr. Lo que necesitas es disciplina y constancia. Disciplina y constancia. Okay, so one of the things he said is believe in yourself. Don't stop believing and be consistent. ¿Y qué es lo otro? Consistent y qué? Y disciplina. Discipline and consistency. So have discipline, have consistency, and if you overcome those and continue to push through, in his opinion, you're going to be just fine. So, qué bueno. Okay, y cuando comenzamos, yo sé que le preguntamos a usted cuál es su favorita cuenta. Usted escogió la 150K bundle. ¿Por qué? 150. ¿Por qué esa es su favorita? So when we Ok, started the whole video series, we asked him, hey, what's your favorite account? And he selected the 150K LB bundle. So my question is, why is that your favorite account? ok. Es mi favorita por la cantidad de dinero que se invierte para obtener la cuenta fondeada. Yo todo lo tomo en porcentajes de inversión. Entonces, como las cuentas de 150K te dan un drawdown de $5.000 y la mayoría de las personas usan el de 50K, que es 2.500. Entonces, escojo la de 50 porque a nivel de dinero, o sea, pagando la evaluación más el pago de la activación única de por vida,
Entonces me da más o menos como un porcentaje menos del 5% en este caso para esta promoción. Entonces, vale la pena, pues, porque estás usando un 5% de tu dinero para obtener un capital a gestionar de $5,000. Okay. Yep. So one of the things he really enjoys is that trailing drawdown, having the $5,000 trailing drawdown, and as he gets into the PA, it just gives him a lot of room for error. There is a question here, or more of a statement that is incorrect. So I want to be sure we clarify that. So there's a trader in the chat that says that, and the translation says they have a PA account, and one of the negative things they see about Leeloo is the delay in receiving the first payments. Well, if you sign up for the weekly account, our weekly accounts, you can get paid every Tuesday. So every single week, every Tuesday. So it's about the account that you select, right? So if you selected one of our regular foundation accounts, then yeah, it's gonna take a little longer because that's the way that account's set up. If you select our weekly account, then you're gonna get payouts after just 10 trading days, and every Tuesday after that, on the every 4 days after that. So it's really up to what you selected, buddy. So yeah, if you're not happy with that, I will suggest you look into that weekly accounts for sure. Another question here says, where can I watch the Carlos interview? If you go to our YouTube page, if you please subscribe, by the way, hit the like button and share this. But once you subscribe, you can go to our videos and you can scroll down and find his interview there. So, in Carlos, una última pregunta parece que tenemos es, ¿cuál tipo de trading strategy usted usa? And the last question is, what kind of trading strategy do you use, Carlos? Ok, yo uso más que todo rompimientos de zonas de liquidez. Es muy parecido como decir acción del precio. Okay, ¿lo puedes decir otra vez? El rompimiento, o no sé si en inglés será broken, eh, es el liquidez, donde hay mayor confluencia de Okay. compradores y vendedores. Okay. Oh man, no. Rompimientos de zonas de Okay. mucha liquidez, de mucho dinero, de Okay. muchos contratos. Cuando quiebra eso, usted está viendo por como supply and demand. Como un supply and demand, ajá, como un supply and demand y me voy con esa tendencia. Gotcha. So it looks like he goes through where there's going to be some hesitation, breaking through some supply and demand. Then he kind of goes with the flow. So that was a little more difficult for me to translate, so I apologize. But thank you. Yeah, I think breakouts. I think, yeah, it was a breakout, ¿verdad? Ok, sí, breakout. Ajá. Yeah, breakout. I think that's it. Thank you for the help there. So apologize for that. Yeah, good stuff. So great. Well, if anybody has any other questions, this is a great time to ask. I do want to thank Carlos so much for jumping in and having him with us. You can use the code up to 10 times as usual. If you need to use it more, just email support@leelootrend.com and we'll be sure to help you and hook you up with that. Yeah, TX price action. Thank you so much. TX, thanks for being here, TX, as well, and everybody that showed up. So, usted dibuja las líneas en el chart. Sí, Yes, he yo, draws the lines in the chart. yo coloco bloques para la demanda, Got it. bloques. Yep. Okay, so you use blocks or areas for supply and demands, I guess. Exacto. Hay Y otra. utiliza las medias móviles simples de 20 y de 200 también. Okay. Y And, el indicador de volumen profile. okay. Okay. Tenemos otra pregunta. Carlos, ¿cuál es la pérdida máxima diaria que recomiendas para gestionar la cuenta? Ok, por lo menos en estas cuentas de Leeloo Bundles, yo, como son 5 oportunidades, yo arriesgo todo, el máximo, 5,000. Solamente para las Leeloo Bundles.
Ya Pero como para, un PA, digamos, que hacer ahí. no, si es un PA, arriesgo el 5%, que sería, en este caso, de 5.000, serían $250 para una PA de 150K. Ok. ¿Lo puedes decir el número más despacio? 200 o Okay, 200. $250. About Ajá. $250 risk to, okay, trading. Perfect. MPA, In the PA, PA. yeah. Yeah, okay. Yep, perfecto. Okay. Buena. ¿Y cuál tools usted usa como un Dome Volume Profile? ¿Qué uso de qué? No entendí. So, ¿cuál indicators usted usa? Ah, ok, el indicador que utilizo es el de order flow de volumen profile, ¿verdad? Perfil de volumen. Ujú. Utilizo las medias móviles de 20 y de 200, que es el moving average 20, 200 and 200. Okay. ¿Qué más? Volumen profile y solo eso. Y el volumen de contratos por unidad de tiempo. Eso es todo lo que utilizo. Mientras menos indicadores, es mejor. Mientras más simple, mejor. Yep. He keeps things nice and simple. Just uses a few things he just mentioned there, and he avoids over making things complicated. So I'm glad you guys were able to pick up on that. It's quite a bit for me to translate that. The lingo translation makes it a little challenging for me. So, but we had a great turnout today. Actually, good numbers overall. So I appreciate people showing up. Thank you for asking those great questions. Looks like we have one last question from TX. Tenemos una pregunta más de TX. TX dice, so did you meet your spouse at the day trader convention? ¿Usted conoció a su esposa? Es un joke, Carlos. ¿Usted conoció a su esposa en la convención de day trading? No, 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 no. Ya la conocía de hace tiempo. Yeah. He's known his wife for quite a bit before that. That's good. What's the best time in the day for using his method? ¿Cuál parte del día es cuando usted hace su trading que es mejor para su tipo de trading? ¿Me repites? Sí, como cuál hay una parte del día que le sirve mejor a usted para trading. Ah, sí, yo tengo un horario que es a las 9:30 de la mañana, hora de New York, hasta las 11 de la mañana. Solamente opero en ese horario y a veces, sometimes, al cierre del mercado, de 3 de la tarde a 4 de la tarde. Okay, qué bueno. Yep. So the U.S. market open, and then usually, sometimes, rarely, but sometimes he does the close of the market. So good to know. Awesome. Very good. Very good questions. Very good, Carlos. Gracias por estar aquí. Vamos a recordarle a todo el mundo que compre la cuenta usando su código que lo voy a poner otra vez aquí, Ruta Express. So, guys, just a fun reminder, use the Ruta Express discount code here for the 150K LB bundle to be able to get 85% off on the LB account. And again, a way to say thank you to Carlos and a way to thank you guys for hanging out and watching as well. This code is good for the rest of the month. So if you need more than 10, if you happen to blow through those, just email support. We'll be happy to extend more to you with that same code. Just give us a shout. So, all right. Well, Carlos, muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias a ti, Chris, y a todos los que nos vieron acá. Yep. Muchas gracias a todos. Thank you, Carlos. And muchas gracias. Thank you, everyone, for hanging out with us. And Carlos says thank you so much to everyone else. So, all right, guys, on behalf of everyone here at Leeloo, thanks so much for hanging out. Thanks for being here. En parte de todo el mundo aquí en Leeloo, muchas gracias por estar con nosotros y que tenga un buen día. Bye bye, Carlos. Thank you. Bye, bye, bye.